Raúl, no sé si querés comentar algo antes de que comience Esteban. No, excelente oportunidad de estar todos juntos compartiendo este, este espacio y vamos a tratar de que se repita periódicamente. Y gracias a Esteban Biondi por acompañarnos y compartir con nosotros sus experiencias. Carlos. Saludarlo a Raúl, que no lo había visto, así que, bueno, estamos listos. Bueno, perfecto. Entonces, yo silencio el resto de los micrófonos. Esteban, te dejo a vos. Perfecto. Bueno, Esteban, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer muy grande para mí poder compartir alguna de mis experiencias, contarles algunas historias, específicamente los temas de marinas que dentro del ambiente portuario no se tocan tanto. Dentro de PIANC tampoco siempre somos los últimos. Y mencionar también que la invitación especial a la gente de la Universidad Nacional de Costa Rica tiene que ver con que ellos también me habían pedido más o menos en la misma época una charla sobre temas ambientales, así que probablemente los que estén interesados en este tema y profundizar los temas ambientales, hay una segunda parte que va a venir en los próximos días, que va a estar apuntada específicamente a temas ambientales de marinas. Hoy vamos a enfocarnos en temas de planeamiento, y ayer cuando estábamos repasando los contenidos con Pablo, encontramos algunas analogías interesantes, así que espero que pueda serles útil también a los del curso de posgrado. Entonces, en estos antecedentes, primero voy a hablar un poquito de experiencia mía, o de dónde vienen algunas de las cosas de las recomendaciones o las observaciones del final, o del resto de la charla. No es una clase teórica, no es una clase de planeamiento, pero hay un par de temas básicos que en mi práctica profesional encuentro que hay muchas veces que se los deja de lado, no se los tienen en cuenta, entonces solamente para mencionarlos. Voy a hablar un poquitito del proceso de planeamiento y cosas que son muy importantes, específicamente en los temas de marinas, puertos deportivos, puertos recreativos en general. Y después la última parte va a ser ejemplos e historias. Espero que sea la parte más interesante. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Yo personalmente, y la empresa en la que trabajo de consultoría, hace años y años que trabajamos, tenemos un grupo dedicado específicamente a proyectos de marinas. En América Latina hemos trabajado bastante. Acá vamos a hablar hoy de proyectos en México, Panamá, Colombia, Perú. Todo lo que estoy hablando, por un lado, hay cosas internacionales y por otro lado, aplicaciones locales. Y a mí lo que me interesa también resaltar muchas veces los patrones que son iguales por cualquier rincón del mundo. Ella tiene años de trabajar en el Caribe, habiendo desarrollado algunos proyectos bastante importantes y de marina. Yo personalmente no tanto, porque tengo varios de mis colegas que hace más de 20 años, pero también hay una cantidad de proyectos y distintas circunstancias de mercado, comerciales, distintos tipos de análisis que forman parte de este trasfondo, de la experiencia de fondo que nos permite contarles algunas de las cosas que estamos contando ahora. O que voy a contar ahora más tarde. En Medio Oriente, Uruguay en 2007, voy a contar un par de historias sobre Uruguay. La compañía sigue teniendo una oficina ahí, estuvo continuidad del 2005. Y de vuelta, hay cosas que son muy distintas y hay muchas cosas que son muy parecidas. Pero todo esto empezó acá en la Argentina. Y esto lo quería contar
como parte de mi satisfacción personal, hoy no está el ingeniero Ricardo Schwartz, pero yo en los 80, cuando estudié ingeniería civil en la UCA, mi profesor de puertos era el ingeniero Ricardo. Y hay un par de copias de apuntes de los 80 y Nobel Master. Y después volví a la Argentina, pero bueno, eso es otra historia. Pero hay muchas cosas que empezaron acá, que los fundamentos de planeamiento sí son los mismos. Después la práctica y la aplicación diverge bastante, hay muchísimas cosas que son nuevas y distintas, pero hay una base que es la misma. Uno de los conceptos que quería contar es, muchas veces uno habla de marinas o de un puerto deportivo, y la verdad es que en muchísimos casos lo que es importante es el sistema de infraestructura náutica. No tiene por qué estar concentrado en un solo lugar, en un solo proyecto. Y este ejemplo lo uso desde hace un tiempo para ilustrar esa idea. En el 2010 hay una en un congreso de en castellano, donde ella y después para el curso. Y no se lo di. Este ejemplo muestra que hay instalaciones privadas y públicas. Acá hay una rampa municipal para bajar al agua, trailers y que funcionan de distinta forma. Una súper pública, o sea, de propiedad privada y de uso público, una de propiedad privada y de uso privado, un dry stack con marina seca o guardería náutica, como le dicen en la Argentina, distintos tipos de instalaciones de mantenimiento, una marina totalmente pública, esta es de propiedad pública y uso público, es de propiedad municipal. En una isla que surgió de producto de dragado, después el condado hizo un parque natural muy intensa, y ahora es un parque público al que se accede solamente por agua, es una isla. O sea, si uno cree que tiene que planear una marina que tenga todo, necesariamente uno tiene que tener todo dentro de una marina, tiene que ver el contexto, y es muy probable que uno tenga un proyecto en el que pueda complementarse con otros proyectos y no necesitar que todos los servicios estén integrados en su propio proyecto. Hay cuestiones de mercado, hay cuestiones económicas, hay otras cuestiones, pero el concepto este es importante, y también es importante a nivel de planeamiento regional, porque al final de cuentas esta variedad de infraestructura, el hecho de que hay distintos dueños de distintos negocios que ofrecen distintos servicios, es lo que genera la riqueza del sistema que permite que la industria náutica, todas las actividades de servicios, de la actividad, no de la infraestructura. Incluso Argentina tiene una industria manufacturera que, a pesar de los inconvenientes, es muy importante y sigue siendo importante. Y esas necesitan infraestructura. No hay industria náutica sin marinas. Otra de las cosas que esto es una clasificación un poquito teórica, pero hay marinas exteriores que tienen un costo de infraestructura de rompeolas y dragado importante, y que tienen sus características. La infraestructura, la forma en que se diseña la estructura en particular, puede ser muy distinta, pero conceptualmente son exteriores, y normalmente las marinas exteriores tienen un costo importante que hay que ver cómo se asigna. Las marinas excavadas necesitan la obra de estabilización del acceso, y después se pueden desarrollar y construir como un cuerpo de agua interior, y ofrecen, obviamente, esto ya se sabe bastante bien, muchas oportunidades para negocios adicionales y desarrollos inmobiliarios y actividades adicionales en el en el perímetro de espacio de agua que uno crea. Entonces, es mucho más fácil distribuir el costo de infraestructura habilitante, los rompeolas,
las estructuras de margen y el dragado cuando uno tiene otros negocios que contribuyen al proyecto. Pero lo más fácil y lo ambientalmente mejor y lo económicamente ideal es poder tener marina en un lugar donde uno tiene un puerto natural, donde tiene profundidad natural, donde tiene protección natural, y lo único que quiere poner uno son los muelles y las instalaciones de servicio. El proceso de planeamiento en marinas es, yo digo a veces que necesita ser mucho más integrado e iterativo. Pablo ayer me decía, bueno, al final de cuentas en Puerto planteamos lo mismo, pero hay otras sutilezas y otros detalles que después vamos a hablar que sigo creyendo que son especiales. Pero es muy importante evaluar el mercado, entender el mercado, hacer la evaluación física del sitio. A veces uno tiene la posibilidad de elegir el sitio, otras veces no tiene mucha flexibilidad. A veces uno tiene que decir, acá no se puede, y lo he hecho. Pero el proceso tiene que tener todos estos factores en cuenta, los temas ambientales, la cantidad de temas clásicos de ingenierías, los temas regulatorios y económicos, de mercado y de factibilidad económica del proyecto. Todos esos hay que siempre tenerlos en consideración en cada etapa del planeamiento. Y todos al final de cuentas van a repercutir en el planeamiento físico. Hay mucha gente que hace estudios de mercado o planes de negocio en planilla de cálculo. Y ahí es cuando ocurren errores graves en el proceso. Al final de cuentas, todo tiene que repercutir, volver al planeamiento físico, ajustarlo y retroalimentar el sistema. Este es un grafiquito que hicimos hace un tiempo tratando de ilustrar las etapas clásicas de planeamiento de los desarrollos inmobiliarios con todos los aspectos de planeamiento de marina que hay que tener en cuenta. Entonces, acá están ordenados por columnas los distintos tipos de evaluaciones, la evaluación de planeamiento físico, las ingenierías, los temas ambientales y los temas de mercado o económicos. Y en cada etapa, desde la primera evaluación del sitio, hay que tener en cuenta todos estos temas a un nivel bien elevado, bien superficial. Y a medida que avanza el proceso hay que ir adentrándose en los detalles, haciendo estudios específicos en cada tema. Otra forma de presentar exactamente lo mismo. Hay una evaluación preliminar, se llega a un plan maestro físico conceptual. A partir de entender qué es lo que uno quiere lograr y cuáles son las particularidades del sitio, hay estudios específicos que hay que empezar a hacer que retroalimentan el proceso de planeamiento, remasajean el diseño y le permiten a uno seguir avanzando hasta que tiene un plan maestro definitivo. Muchas veces las discusiones con los arquitectos, yo digo, no, hasta que determinados estudios técnicos no se hacen, uno no puede decir que tiene plan maestro definitivo. Muchas veces los arquitectos tratan de llegar a esto salteándose algunos aspectos de ingeniería o ambientales que después significan que el plan maestro no funciona. Y entonces hay que revisar el plan maestro y así la cosa no va. El otro de los temas es que si uno quiere empezar los permisos en una etapa muy preliminar, también va a cometer errores, y errores serios que no se justifican cometer. El enfoque es siempre el mismo. El proceso tiene que ser flexible, y si uno hizo las cosas bien, el resultado siempre es distinto, porque las circunstancias son siempre distintas. Ayer cuando estábamos hablando con Pablo, me acordaba, había un profesor de proyecto de estructuras cuando yo estudiaba, que decía, ustedes tienen que diseñar, yo no les especifico nada, pueden hacer la estructura que ustedes quieran, pueden elegir los materiales que quieran, lo único que tienen que cumplir es el objetivo del resultado. Pueden copiarse todo lo que quieran, ahora si se copian mal yo me voy a dar cuenta rápido. Hay que tener en cuenta que hay que saber copiar, hay que saber entender el proceso, hay que saber entender las razones de por qué están las cosas en cada lugar, para poder extraer lo importante para el planeamiento de cada proyecto. Y el mensaje para los ingenieros es, la ingeniería es necesaria, pero no es suficiente. Hay muchos temas de ingeniería que definitivamente son imprescindibles, no hay ninguna duda. A veces la discusión es en qué momento se estudian con el detalle que uno necesita para el diseño, en qué etapa de planeamiento. Muchas veces el arte de ajustar
el arte de ajustar el proceso es decidir financieramente para el desarrollador o para el cliente cuándo hacer los estudios que son más caros. Y hay toda una forma de evaluar eso para poder justificar cuál estudio hay que hacer en detalle en cada etapa del proyecto. Y si uno está haciendo una marina excavada en un lugar con poca amplitud de marea, donde hay un problema de calidad de agua, probablemente se justifica de entrada, muy temprano en el proceso, hacer una evaluación de circulación y calidad de agua. Lo mismo en una marina en donde hay transporte litoral muy fuerte y el impacto ese puede ser descalificante para el proyecto. Un par de detalles y ejemplos sobre alguno de estos puntos. Los estudios de mercado. Normalmente, en mi experiencia, es uno de los temas donde más problemas se encuentran por distintas razones. Cuando viene por el lado de la ingeniería, porque el concepto inicial, porque falta información. Cuando los análisis de mercado los hicieron especialistas de mercado o especialistas en turismo, muchísimas veces se concentran demasiado en evaluar datos y pierden la perspectiva de los patrones de comportamiento. Todos los análisis técnicos que uno puede hacer de mercado son solamente herramientas para contribuir a generar información y justificación, pero no son la última palabra. Si uno no entiende el contexto, si uno no se para a pensar de dónde viene la información, la fuente de información. Hay gente que pone muchísima confianza y toma muchísimas decisiones en función de encuestas. Yo he visto cantidad de encuestas que uno hace la pregunta equivocada al encuestador, al público equivocado, y obviamente la forma en que uno hace las preguntas puede determinar las respuestas que pueden ser equivocadas para el planeamiento. Al final de cuentas es muy importante tener la experiencia, y la experiencia no referente necesariamente a conocer un sitio en particular, sino a entender los patrones de comportamiento, los patrones de desarrollo del negocio en otras partes. Y hay muchísima semejanza, aunque ustedes no lo crean, entre Argentina y China o cosas por el estilo. Entonces, esto no te lo dicen los números, esto no te lo dicen los datos, pero esta foto grita demanda potencial insatisfecha. Un yate muy bueno y muy caro amarrado a una marina desastrosa, es porque no tenía otro lugar, y en muchísimos mercados en América Latina no hay más barcos grandes, no hay más yates grandes, porque no hay lugar donde ponerlo. Y eso es algo que hace 20 años pasaba en Estados Unidos. No se podían vender yates de 70, 75 pies porque no había marinas donde ponerlo. En el proceso de planeamiento, una de las cosas que yo resalto mucho porque me parece sumamente importante, y ahora con el virus se transforma en un problema, uno de los pasos críticos es este trabajo en equipo del planeamiento físico. Y nosotros dibujamos, y yo dibujo feo, pero a escala, a mano, el lápiz, y se dibuja, y estos son 2 días de trabajo y de generar planos y cosas y esquemas que se van profundizando. Este es el resultado dibujado por los arquitectos. O sea, estos son casi todos arquitectos, y yo estaba ahí en un rinconcito dibujando esto. En Dubái muchas veces teníamos las grandes presentaciones, pero si uno no puede dibujar y redibujar alrededor de la misma mesa, se pierde tanto. Y lo hacemos después de caminar el sitio, después de caminar el terreno, después de ver cómo son las cosas. Después del taller surgen los planos en CAD, uno entra en los detalles, pero ese paso en el proceso de planeamiento, especialmente cuando uno tiene una marina excavada y tiene que integrar cuestiones de paisajismo, cuestiones de urbanismo, cuestiones de negocio inmobiliario, una cantidad de cosas que solamente se pueden evaluar cuando uno la dibuja. Las ideas están en el aire, hasta que no están en el papel, no son nada. Y el proceso tiene distintas formas, pero en el fondo es siempre lo mismo. Con relación a la parte del análisis económico, la planilla, los modelos, todo eso más o menos es un lenguaje común a distintas prácticas de ingeniería. En el caso de marinas, una de
de las particularidades es que uno, cuando la Marina es parte de un proyecto más grande, uno puede definir cuál es la unidad de negocio de la Marina y cómo se asignan costos de infraestructura que son genéricos. En una marina excavada, el costo del rompeolas, de la escollera, y el costo de la estabilización de la bocana, que en algunos casos significa el mantenimiento del impacto de transporte de sedimentos. A veces la marina sola como unidad de negocio no puede absorber todo eso, pero hay formas de distribuir ese costo dentro del proyecto en conjunto. Con Pablo estábamos hablando también que eso que yo lo veo con mucha frecuencia dentro de los proyectos privados que tienen muchos componentes, exactamente el mismo tipo de análisis se puede hacer para un proyecto público en el que hay componentes privados, componentes de uso público de infraestructura pública. Y al final de cuentas, el modelo no es el producto final. Por esto de que hablábamos de que el proceso de diseño es iterativo, tiene que tener en cuenta los distintos análisis y retroalimentar el proceso. Una de las cosas más interesantes de los modelos estos es cómo utilizar como herramienta de diseño, cómo utilizar para ver los números, ver qué es lo que no me gustan los números y ver si se puede ajustar algo en el planeamiento físico para que los números den mejor. Y, por ejemplo, uno tiene una perspectiva de un proyecto a largo plazo, pero ¿cómo se puede diseñar una primera etapa que sea viable? Porque como vamos a ver en unos momentos en los proyectos, si la primera etapa no es viable, el proyecto no es viable. O por lo menos el negocio del dueño no es viable. Los temas de ingeniería ya los conocen y ya dijimos que son importantes, como el ambiente, la audiencia son ingenieros, no me voy a detener en esto. Los temas ambientales, todo el mundo los maneja normalmente desde el punto de vista de lo que hay que hacer desde el punto de vista regulatorio. Y a veces eso es suficiente dolor de cabeza. Pero la verdad es que si uno se queda solamente en cumplir las normas, no hizo lo que tiene que hacer. La responsabilidad profesional va más allá de hacer lo mínimo que a uno le piden. Y hay toda una variante, toda una forma de ver el proceso de diseño, en el que es esta segunda charla que vamos a dar con la Universidad de Costa Rica, y que hay toda una forma de diseño para incorporar los temas ambientales y sociales desde el concepto inicial del plan maestro de Marina, y eso para mí es sumamente importante. Desde el punto de vista un poquito más técnico, los proyectos de marinas tienen componentes que son fabricados, tienen patentes, hay fabricantes que tienen diseños propios de muelles flotantes de equipamiento de marinas. Entonces, si uno tiene que hacer un enrocado para proteger un talud dentro de una marina excavado, si uno tiene que hacer un muelle fijo, los mecanismos de contratación son prácticamente los mismos que uno puede pensar en un puerto. Puede tener un design build, puede hacer el diseño completo y dar eso, licitar eso. Para las marinas, para los muelles flotantes y para el equipamiento, lo que hay que hacer es especificaciones técnicas y de performance para contratos design build, y nosotros somos proponentes muy fuertes del design build administrado, donde el plan maestro define todo lo que el proyecto tiene que tener y se le da en el concurso privado de precios a los oferentes no solamente las especificaciones técnicas del producto final, sino cómo tiene que hacer los cálculos, cómo tiene que entregar las memorias de cálculo antes de empezar a construir, cómo tiene que aprobar internamente los planos antes de empezar a construir, a fabricar, y de esa forma el proceso queda claro desde un principio. Todos los oferentes ofrecen el mismo producto, y entonces es mucho más fácil comparar los precios. Y esto es unas pequeñas imágenes adicionales. Hay distintas formas de conexiones eléctricas, hay equipamiento de seguridad. Este es uno de los tipos de fabricante de muelle flotante con elementos de hormigón. Normalmente la instalación o las fijaciones es una zona gris, pero todo lo que es equipamiento y muelles flotantes son contratos design build. Y hay cosas bastante sofisticadas e interesantes del equipamiento eléctrico,
del equipamiento de bombas de sentina. Todo esto es bombas sanitarias en un proyecto que tiene yates muy grandes y tiene pontones flotantes de otro tipo. Conexiones, a veces se hacen conexiones individuales para sentina. Hay toda una cantidad de cosas en marinas que no me voy a detener hoy en comentar, pero que hacen al detalle del diseño y de la contratación que son importantes a ese nivel de detalle y de construcción. Pero volvamos a... Este es otro de las imágenes de algo que es quizás un poquito más específico de las marinas, la forma de las conexiones de las instalaciones de servicio y cómo los muelles flotantes tienen trincheras, tienen ductos para la llegada de los servicios hasta las torretas donde se dan las conexiones. Este es un proyecto de principios de siglo. El layout original, hecho solamente con ingeniería, estaba bien, geométricamente perfecto, ingenierilmente correcto, tenía lo que el cliente quería, y el cliente empezaba a preguntar, ¿por qué esta distribución de amarras? ¿Por qué estos tamaños de yates? ¿Por qué esto? Y los ingenieros venían con otro layout. Y eventualmente nos llamaron a nuestra empresa. Yo en ese momento solamente ayudé un poquitito en el estudio de mercado, y con un estudio de mercado y empezando otra vez desde un principio, surgió un layout bastante distinto, concentrado en megayates o superyates. Y esta segunda etapa no se construyó de entrada, y lo que se construyó de entrada fue la primera marina construida de cero y diseñada de cero para megayates en el Caribe. Y funcionó muy bien. En temporada alta está llena, tiene una estacionalidad muy fuerte, o sea que en temporada baja está vacía, pero funciona económicamente muy bien. Fíjense cómo estaba diseñado para embarcaciones muy grandes, cómo tienen necesidades completamente distintas de los yates pequeños. Acá pueden circular dos carritos de golf y cruzarse al mismo tiempo. Tiene una instalación satélite para que las tripulaciones tengan una zona de descanso sin tener que ir a la base de la marina. Hay una cantidad de cosas que se diseñaron específicamente en esta marina por el segmento de mercado que tenían necesidades muy, muy específicas. Otro proyecto en México, en el que la marina excavada gigante, 1 millón de metros cúbicos de excavación, aproximadamente 500 amarras, se insertaba en un proyecto inmobiliario inmenso con probablemente más de 1000 unidades residenciales, cantidad de lotes para desarrollar hoteles. Y el plan, el diseño original solamente de ingeniería, de vuelta, geométricamente funcionaba, ingenierilmente funcionaba. Este punto inicial se tomó, este proyecto se tomó como punto inicial y se le hizo el estudio de mercado y se trabajó con los urbanistas y arquitectos y todos los aspectos inmobiliarios para desarrollar alrededor de la marina. Y terminó esto con un proyecto donde se apuntaba a segmentar algunas áreas del proyecto, a incluir un área de servicios y de marina seca o guardería náutica dedicada. Esto estaba originalmente en el proyecto, una dársena para pescadores locales que se había tenido que relocalizar. Ellos operaban normalmente de la playa en este lado. Después voy a hablar un minuto, este es uno de los ejemplos construidos de una marina en la que en el proyecto turístico integral se incorporó a la comunidad local en forma positiva. En este caso fue por una cuestión reglamentaria. Había que hacer era obligatorio hacer esta compensación. Pero hay otras formas de encararlo, como vamos a dar en la otra charla. Y esto fue lo que se construyó. Los muelles se están desarrollando por etapas, pero básicamente se están desarrollando en gran parte siguiendo los lineamientos del plan maestro.
Este proyecto le tocó la recesión del 2008, justo después de haber terminado toda la excavación y toda la obra de la Marina, o sea que tuvo una situación de arranque bien complicada. El área de Marina Seca fue una de las primeras propiedades inmobiliarias que el proyecto pudo comercializar durante la recesión. Y este terminó siendo la primera Marina Seca, la primera guardería náutica en México, con un área de servicio para megayates operada por una empresa de San Diego, que tiene una instalación en San Diego y esta otra en México, en Los Cabos. Un par de cuentitos de historia de Dubái, las voy a pasar medio rápido para no irnos demasiado en los tiempos. Yo estuve en Dubái entre el 2006 y el 2007, cuando todos los años se planteaba un proyecto más extraordinario que el del año anterior. Y obviamente eso no es sostenible. Para darles una idea, la tercer palmera estaba prevista en una zona en donde aproximadamente a esta altura ya había 20 metros de profundidad de agua. 20 metros de profundidad. Esto es Dubái hoy, con la primer palmera bastante desarrollada. Este proyecto totalmente reconfigurado, ahora se va a plantear otro proyecto más chiquito acá, este proyecto casi totalmente abandonado, este proyecto totalmente abandonado, este proyecto totalmente abandonado, y proyectitos más chiquitos que sí se construyeron. O sea, a pesar de todas estas historias de Dubái, aumentó muchísimo, casi 10 marinas nuevas se construyeron en todos los Emiratos, se construyeron casi 3.500 nuevas amarras. Claro, ahora tienen 6.000, cuando se estaban dibujando las palmeras se hablaba de 40.000 amarras. O sea, hay cosas que obviamente estaban exageradas antes, pero se hicieron un montón de cosas interesantes. Y para nosotros fue, teniendo que plantear y estudiar y evaluar muchos proyectos al mismo tiempo, fue un proceso sumamente interesante de crear nuevas metodologías de evaluación de proyectos. Este es uno de los proyectos que sí se terminó de construir, en los que nosotros estuvimos prácticamente desde un primer momento. En el 2005, la primera vez que fuimos a Dubái, planteamos esta posibilidad de geometría. Después nos dijeron, no, el único punto de acceso puede ser este, o sea que toda la marina hay que desarrollarlo solamente a partir de acá, porque estos son otros proyectos y no queremos mezclar. Entonces se planteó un diseño con un solo punto de arranque, mucho más caro, mucho más ineficiente, pero bueno, era lo que había que hacer. Incluso habíamos planteado unos muellecitos para estos departamentos, estas unidades separadas, y en el proceso nos dijeron, no, acá estos son negocios distintos, toda la marina tiene que estar concentrada acá. Por supuesto, habíamos empezado a construir este proyecto y los desarrolladores de estos edificios pedían volver a darles algunos muelles, pero ya en ese momento ya no se podía, obviamente. Esta es otra historia. Un día nosotros estábamos trabajando internamente dentro del grupo desarrollador para este proyecto, y un día uno entra a mi oficina después de una reunión con algunos jefes de algún lado. Tenemos que diseñar una marina para 2.000 amarras. Es una cosa inmensa. Y entonces me doy vuelta y le digo, 1.000 seca y 1.000 en agua. Bueno, eran disparatadas. Hicimos algunos trabajos internos, le dimos forma, creamos sectores con distintas cosas. Este fue todo un trabajo interno, después llamamos a los arquitectos, hicimos todo un plan maestro con todo el área de marina seca, de guardería náutica y de servicios y toda la parte turística y qué sé yo. Y bueno, no pasó nada. Pero una de las cosas que ocurría también en Dubái era que nadie quería en sus proyectos tener elementos de servicios. Entonces, uno hablaba, cada desarrollador tenía miles de unidades residenciales, todos querían marinas de lujo y qué sé yo, y nadie quería, no, a mí no me den las áreas de servicio, a mí no me den las lanchas chiquitas, yo eso no lo quiero. Y a nivel país, a nivel regional, uno necesita infraestructura variada, es eso que hablaba, el sistema de infraestructura, y necesita destinos, necesita a dónde ir. Y ese es uno de los problemas macro que tenía Dubái originalmente, y que la verdad es que todavía no ha terminado de subsanar. Acá hay un
un par de historias de proyectos sin nombre, porque vamos a hablar de errores. Y entonces, este es un proyecto en China que se les fue la mano con las expectativas de mercado. Y entonces plantearon y construyeron una marina gigante que durante muchos años estuvo completamente vacía, sigue estando sustancialmente vacía, con un edificio para Yacht Club tan inmenso que después estaban viendo en readaptarlo y transformarlo en un hotel de no sé cuántas habitaciones, porque estaba totalmente fuera de escala. Ahora, había muchas marinas en China que, como estaban enfocadas a proyectos con clubes sociales privados, con membresías altísimas, que la marina vacía igual era financieramente viable. Ahora, una marina vacía es fea. Y cuando uno se equivoca en la evaluación del mercado, puede llegar a tener marinas vacías. Y este es un ejemplo que uso yo como un error no forzado. No había ninguna necesidad en este proyecto de construir todos estos casi 200 amarras de entrada, y las construyeron y todavía siguen estando sustancialmente vacías. Y es un problema estético, porque muchas veces uno agrega la marina como una amenity, como algo que agrega valor por el impacto visual positivo, y la verdad que una marina vacía tiene un impacto visual negativo. Este proyecto no salió de los papeles, pero también ilustra cómo cuando hay veces que uno se concentra demasiado en mirar algunos números y pierde de vista los patrones de evolución de mercado, puede cometer errores de diseño bastante serios. Esta geometría tiene un slip mix, una combinación de tamaños y cantidades de amarras para distintos tipos de embarcaciones, que apunta a un mercado conocido de veleros que llegaba hasta 50 pies, un mercado incipiente en esta zona que era de embarcaciones bien grandes, y dejaron un vacío tremendo de 18 a 40 metros, y perdiendo de vista que la forma en que evoluciona el mercado es creciendo desde acá hasta acá, y que el mercado local no crecía en este lugar porque no tenía dónde poner los barcos. Si uno está en un mercado chico en Perú, en Colombia, en algunos lugares de América Central, y en el Río de la Plata, yo me acuerdo un estudio de turismo náutico de Uruguay que decía, definió un tamaño un tipo de tamaño de embarcación para proyectos en Uruguay, pensando en los yates que existen en la Argentina, y sin tener en cuenta que, independientemente de que tienen que resolverse algunas cuestiones impositivas y de otra índole, la tendencia del mercado es que si hay posibilidad si hay recursos económicos y hay posibilidad de amarrar un yate más grande, este es un segmento de mercado de 18 o 20 metros que crece muy rápidamente. Y entonces poder ver la demanda potencial insatisfecha es uno de los artes de los estudios de mercado, que acá se equivocaron completamente y quedó plasmado en un plano que lastima la vista. Este otro proyecto tuvo un problema parecido. Se diseñó mirando para atrás, con demasiadas amarras chicas que fueron las últimas en vender, y muchísimos compradores de amarras grandes que no se quedaron sin lugar. Tuvieron que reconfigurar este sector de la marina, todo como un emparche, para agregar espacio para yates más grandes, porque se habían olvidado de la evolución del mercado. Y en cuanto se pusieron disponibles estos muelles, la configuración de las embarcaciones registradas en el país cambiaron. Haciendo un estudio de mercado años después, comparamos los datos de información de registros de embarcaciones deportivas en este país, y había casi una relación de 1 a 1. Había un 10% por encima de la capacidad agregada por este proyecto en el registro de embarcaciones. Asombroso. O sea, hay muchísimos lugares donde no se desarrolla el mercado porque no hay infraestructura, no hay amarras del tamaño hacia donde quiere evolucionar el mercado.
Este proyecto en República Dominicana cometió el error opuesto. Hicieron una primera etapa muy linda, relativamente pequeña, con una cantidad de mix interesante de tipos de embarcaciones, etc. Y los abrumó la demanda. Se llenó esta marina inmediatamente y tuvieron que hacer una ampliación media forzada, que a mí no me gusta, pero que independientemente de mi gusto, estoy seguro que todo el mundo agregaría que si esto hubiese sido planeado en forma integral, hubiese resultado distinto. Este es otro ejemplo de restringirse. Al generar esta geometría, no se pueden poner acá barcos más grandes. Y lo primero que se llenó en esta marina fue este lado para embarcaciones más grandes, y esta, que no puede crecer, que no puede evolucionar, que no se le puede hacer nada porque ya está condenada a tener este tamaño de embarcación, es la última que está creciendo en este proyecto. También hay proyectos en donde la inversión inicial pone en riesgo al proyecto. Una inversión inicial en infraestructura muy alta con elementos de retorno relativamente pequeños, básicamente hicieron quebrar económicamente este proyecto. El segundo dueño le va bastante bien, porque era una zona donde la actividad náutica es buena y tiene mucho potencial, pero el costo de infraestructura inicial estaba totalmente desbalanceado para el proyecto. Esto ustedes también lo saben. Hay casos en los que los impactos físicos son descalificantes. Este proyecto se construyó este siglo. No hay ninguna excusa para haber generado este impacto. La historia positiva de este proyecto era más o menos lo que les anticipé hace un momento. Se había planeado como un área 2/3 guardería náutica, 1/3 servicios. Funcionó como 2/3 servicios, 1/3 guardería náutica con el primer dry stack de México. Entonces el plan maestro dio flexibilidad. También se reacomodaron el sector de megayates. El plan maestro también, que era grande, ¿no?, pero tenía espacio para hacer ajustes en la evolución de desarrollo del proyecto, que especialmente porque les tocó una crisis económica en el medio, puede demorar muchísimos años. Entonces, esa es una virtud del planeamiento que hay que tener en cuenta. Ejemplos de cómo se puede incorporar elementos ecológicos y ambientales a los proyectos de marina. Las marinas y medio ambiente no son opuestos. Uno puede generar impactos ambientales descalificantes si hace las cosas mal, pero puede generar impactos mínimos, puede crear impactos positivos. Hay proyectos de marinas que pueden generar impactos ambientales positivos, obviamente, no en ambientes naturales, prístinos, completamente naturales antes de empezar, pero en los proyectos donde el medio ambiente ya ha sido impactado de alguna forma, se puede mejorar. Este es un proyecto. A mí me habían llamado a este proyecto para planear esta marina. Terminamos diseñando la restauración de un humedal e integrándolo al proyecto como un amenity. ¿Cómo llegar a esto como metodología de planeamiento? Es el motivo de la segunda parte de la charla que vamos a hacer en la Universidad de Costa Rica. Este es otro proyecto en donde de entrada arrancamos en la marina creando un humedal que no existía y plantando mangle. Nadie nos pidió que lo hiciéramos. Eso es algo que le propusimos nosotros, y obviamente cuando el proyecto fue a la revisión del estudio de impacto ambiental, pasó sin ningún problema porque estábamos haciendo una cantidad de cosas desde el punto de vista ambiental, más de lo que nos hubiesen pedido. Y se construye, y esto se puede adaptar a distintos lugares, pero funciona. Desde el punto de vista social se pueden hacer cosas, que vamos a hablar en la próxima charla. Este mismo proyecto de Puerto Los Cabos yo lo uso para mostrar cómo las cosas, cómo puede ser el producto. Esto es infraestructura construida y mantenida por el desarrollador inmobiliario y operado por 2 cooperativas locales de pescadores. Entonces hay una cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista social, inclusive en el diseño de marinas, pero eso es motivo de otra charla. Y obviamente se pueden integrar elementos sociales y ambientales.
En este proyecto planteamos una marina excavada, donde se mantenía todo en la franja de mangle y humedal, y la marina en un lugar donde permitiera que el mangle se mantuviera, y crear un área turística operada por miembros de la comunidad local. Este es otro proyecto, ideas similares con la variante de que había un proyecto de cruceros al lado. Entonces la idea era poner los muelles turísticos con uno dedicado específicamente a los operadores locales en un lugar donde los turistas de crucero tuvieran el primer acceso. Y entonces el espacio público para la conexión de la ciudad y el espacio de fácil acceso para el turista que viene al crucero, al primero que se encuentra es al operador turístico. Y lo que no voy a hablar ahora, porque no dan los tiempos, es la parte social. No es beneficencia, es valor del proyecto, valor de la experiencia del proyecto. Y la experiencia turística es lo que vende un proyecto turístico. Tener miembros de la comunidad local le agrega autenticidad a la experiencia y eso es valor al negocio. Todo esto muy lindo para las marinas. Obviamente en los proyectos portuarios es más difícil de incluir tanto lo ambiental como lo social desde el punto de vista de valor del proyecto. Pero estas imágenes de Google Earth, hay uno de estos proyectos que son de la empresa, pero muestran cómo con metros de distancia el proyecto portuario y el proyecto turístico pueden hacer cosas distintas. El proyecto portuario no puede darse los lujos que puede las marinas de esquivar el humedal y desarrollarse solamente en área profunda y dejar el humedal funcionando. Entonces, el proceso de planeamiento debe ser integrado. La ingeniería es necesaria, pero no suficiente. Es imprescindible entender el mercado náutico antes de empezar a planear una marina. Antes del primer concepto hay que tener una comprensión básica del mercado y del sitio. Y no hace falta hacer estudios súper detallados, pero hay que comprender lo suficiente del sitio a nivel físico, a nivel ambiental, ecológico e incluso a nivel social para poder plantear un primer concepto que tenga los ingredientes. Después se pueden masajear, después se pueden ajustar, pero el programa del proyecto que se define de entrada es normalmente la base. Y si uno no incluye algunos elementos ecológicos y sociales desde el primer concepto, después es mucho más difícil tratar de agregarlos. Y cuando la marina es parte de un proyecto más grande, no se puede hacer planeamiento de marina sin integrarlo al proyecto integral. Las conclusiones de lo que no expliqué, que son la segunda parte, es que hay una forma de encarar todo este proceso, además agregando un énfasis especial a los temas ambientales y sociales. Y hay una forma de pensar el planeamiento incorporando proactivamente los elementos ambientales al proyecto, y hay una forma de visualizar, de aproximar el planeamiento de proyectos de marinas turísticas, en donde la sostenibilidad social y la experiencia del huésped son dos caras de exactamente la misma moneda que se pueden planear y se pueden plantear desde un principio, y yo agrego, es responsabilidad del diseñador de la marina proponer esas soluciones, porque ni la autoridad a veces te lo va a pedir, ni el cliente a veces lo va a entender o a pedir por anticipado. Y es responsabilidad nuestra proponerlo, ponerlo sobre la mesa. Después se puede aceptar o no se puede aceptar, se puede seguir o no se puede seguir, pero ponerlo sobre la mesa, si no lo ponemos nosotros, ¿quién? Y esa es mi presentación, así que volvé. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy buena la charla. Creo que bueno, es parte compartida, por lo menos por algunos de los comentarios que iba recibiendo mientras evolucionaba tu charla. Ahora, como ya habíamos mencionado al principio, es el momento para realizar las preguntas. O sea, la idea es que las preguntas se canalicen todas
a través del chat que tenemos compartido. Así que ya hay algunas ahí que las podés ir viendo, Esteban. La primera pregunta viene de Carlos Ginés, y su pregunta es si hay algún criterio formado sobre la actualidad y futuro de la navegación recreativa marítima a nivel regional en el sur de América del Sur. ¿En Argentina? En Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, ¿cómo son las tendencias? ¿Cómo lo ves? El Río de la Plata y el Delta son un universo en sí mismo, son un mercado en sí mismo. El río Uruguay y el río Paraná son semejantes, asociados al Delta, son otro mundo distinto. De Mar del Plata para el sur es otro mundo distinto. En el Río de la Plata y en el Delta y en el río Uruguay y Paraná se pueden plantear mucho más estas cosas integradas de un sistema mucho más rico, con mucho más interconexiones. A medida que te vas a Chile y a la Patagonia, algunas de esas interconexiones son un poco más difíciles por las distancias. Pero en Perú, por ejemplo, hay una zona al norte de Lima y al sur de Lima que está planeando un ecosistema náutico sumamente interesante. Se están planeando varios proyectos. Y el Perú tiene otro sector en el norte de Perú que está probablemente más conectado con Ecuador, que tiene otras características. Entonces, yo diría, es muy difícil generalizar. Esas son las regiones que yo visualizo desde el punto de vista físico, y después están también las cuestiones de mercado. Y las cuestiones de mercado tienen también mucho que ver con la situación económica de cada país y la situación reglamentaria. Entonces, hay países donde las normas impositivas o las normas u otras reglamentaciones generan muchos problemas para el crecimiento de la industria náutica, de la actividad náutica. Por ejemplo, hay países que cargan con muchos impuestos a los yates como un bien de lujo. Y otra forma de ver lo mismo es que alguien que compra un yate muy caro está generando una cantidad de trabajo para el mantenimiento y la comercialización y la operación de esa embarcación. Todas actividades que pagan impuestos. Entonces, hay cuestiones que se van muchísimo más allá de la ingeniería y que quizás no tienen solución, pero en muchos lugares existe la oportunidad de hacer el planteamiento al gobierno y de decirle, miren, ¿cuáles son las decisiones estratégicas que uno quiere plantear a nivel gobierno? Y hay opciones. Hay lugares, por ejemplo, que no te permiten tener en el país embarcaciones de bandera extranjera durante mucho tiempo. Te obligan a importarla. Y como al importarla tenés que pagar muchísimos impuestos, nadie trae esa embarcación grande a ese país. Cuando, si tuvieran condiciones mucho más flexibles, esa embarcación grande podría entrar al país y estaría generando una actividad económica imponible con impuestos muy interesante. Como Argentina tiene una base industrial náutica, a pesar de todos los inconvenientes, Argentina tiene una base industrial náutica importantísima. Argentina tiene un sistema de guarderías náuticas semiautomáticas de punta mundial. No sé si ustedes son tan conscientes de ese detalle. De punta a nivel. Nosotros estamos,
Con uno de los fabricantes argentinos estábamos pensando en escribir un artículo para una revista internacional especializada en marinas, el sistema argentino. Porque empezó en los 60 y fue evolucionando aislado por 40 años. Y ahora hay una empresa que lo está comercializando en forma internacional. Pero es el sistema argentino, hay un montón de cosas que se crearon y se diseñaron y evolucionaron. Hay un sistema para jet ski en el Delta que no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces, hay cosas que tiene la Argentina que podría aprovechar de otra forma en un marco estratégico específico. Quizás estoy soñando demasiado, pero esa es la realidad. ¿Está bien? Bueno, buenísimo, Esteban. Tenemos otra pregunta también del ingeniero Leonel Temer. También, si quieren, pueden ir activando sus cámaras, por lo menos para ver. Lo que sí les pedimos que mantengan con los micrófonos silenciados por el momento. Así seguimos canalizando las preguntas por el chat, pero así también, o sea, podemos ir viendo a los participantes del evento. El ingeniero Leonel Temer preguntaba si se está viendo algún tipo de integración de las marinas o puertos deportivos como elemento dentro de la movilidad urbana o interurbana. O sea, ¿hay experiencias internacionales de algún tipo de requerimiento en esta planificación, incluyendo conectividades, transbordos con otros modos, y funcionalmente domina el uso recreacional privado sin que la conectividad sea un problema grave, o cómo lo ves? Hay lugares donde, por las circunstancias propias del lugar, el transporte de pasajeros por agua es muy importante. Entonces, en general, los muelles de esas instalaciones, ya sea de ferries o de taxis, y estas cosas que tienen décadas de historia, ¿no? En Nueva York, en Europa, pero en Dubái se diseñó un sistema de cero de transporte por agua. Y entonces la Autoridad de Transporte Municipal armó todo un sistema de transporte por agua. Ellos ponen sus water taxis, sus embarcaciones y tienen sus muelles. Hace un plan de años yo trabajé en un plan maestro, uno de estos megaproyectos en Arabia Saudita, en el Mar Rojo, donde había islas que iban a ser desarrolladas, y en cada isla teníamos que planear la infraestructura náutica que iba a servir a todo el aprovisionamiento, todo el transporte de empleados, el transporte de huéspedes a un nivel súper exclusivo, súper de ultra lujo, y todas las actividades recreativas. Y entonces teníamos que ingeniárnoslas para la zona de servicio, separarla de la zona de los huéspedes, y en algunos casos en las marinas más chicas no lo podíamos hacer, y en las marinas más grandes lo separábamos, y en ese caso, como era un proyecto gigante y súper integrado, todo era lo mismo. Pero en general, en los proyectos urbanos, o se hacen muelles totalmente independientes, totalmente aislados, o se les pide a los desarrolladores de la marina que incluyan esos elementos, y se los obliga, desde el punto de vista reglamentario, a agregar esos elementos. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo individual, privado, el proyecto privado recreativo, en general hay que separar las funciones, en general hay que separar las circulaciones. Ahora, eso se lo puede ver como un problema, o en algunos casos se los ve como una oportunidad. Entonces, si a uno le obligan a tener un tráfico de gente, uno puede poner elementos comerciales para que esa gente deje plata en el proyecto. Entonces, es un inconveniente porque saca el énfasis y genera incompatibilidad con la circulación de la actividad puramente recreativa. La actividad turística es mucho más pública que una buena parte de la actividad recreativa, y la parte del transporte es exclusivamente pública. Pero hay, en algunos casos es un dolor de cabeza, en algunos casos se le puede buscar la vuelta para generar plata de esa obligación.
Bien. Leonel, creo que así cubrió los temas que preguntaste. Así que si estás de acuerdo, podés levantar el pulgar derecho o izquierdo, el que te guste más. Dale, buenísimo. Después, por otro lado, tenemos una pregunta que viene desde Costa Rica, de Kenneth Sauma, que básicamente pedía orientación en el diseño geométrico resiliente de una marina para posibles efectos del cambio climático. Así que Sí, te dejo con eso, Esteban. resiliencia o adaptación al cambio climático y mitigación al cambio climático son cosas, consideraciones muy importantes en estos días. El tema de resiliencia en marinas es medio raro, porque hay muchas marinas hoy que se diseñan y construyen con niveles de riesgo mucho más altos que los aceptables en un proyecto inmobiliario o portuario. Y se sabe que, y el dueño acepta, aunque a veces después, si tuvo mala suerte, se quiere olvidar que lo aceptó. Pero el dueño acepta que si le pega un huracán de categoría 5, se va a destruir la marina porque no va a estar diseñada para eso. Hay marinas que hace décadas que se diseñan para ser evacuadas durante un huracán. Entonces, como en general las marinas están diseñadas con un nivel de riesgo más alto, con condiciones ambientales con parámetros de diseño un poco más bajos que los que uno exigiría para un proyecto residencial, por ejemplo, o de infraestructura crítica de transporte. Entonces, en algunos casos es más difícil plantear la resiliencia porque cuando uno tiene que analizar resiliencia, básicamente lo que está haciendo es, está diseñando para una condición exigente actual y después dice, bueno, en el futuro, y nosotros en general, a mí me gusta trabajar con escenarios, no con fechas. En algún momento del futuro va a haber 30 centímetros, 60 centímetros, 90 centímetros de elevación de nivel medio del mar. Entonces, no sé cuándo, la verdad que nadie sabe cuándo, pero en algún momento va a ser. Y 30 centímetros en la vida del proyecto, no hay ninguna duda. Entonces, como uno está diseñando para condiciones más exigentes que las actuales, cuando las marinas las estamos diseñando para condiciones de mayor riesgo que el que uno desearía. Es una pregunta complicada. Ahora, obviamente, la estrategia, tanto en marinas como en proyectos turísticos costeros en general, nosotros este tema lo trabajamos muchísimo en temas de frente de playa o de frente costero, de frente urbano, en desarrollo, la parte inmobiliaria. Entonces, uno corre los modelos de la condición de diseño con el nivel de mar actual y después corre escenarios con nivel de mar más alto y ve qué pasa. Y cuando lo que manda es la ola, el impacto aumenta muchísimo más rápido de lo que parecería. Pero la verdad que es una pregunta complicada. La estrategia es siempre incluir, en la medida de lo posible, la adaptación. Entonces, uno no tiene por qué construir hoy lo que va a ser necesario para una condición de diseño con nivel medio del mar de 60 centímetros más alto que el actual. Pero uno puede diseñar hoy para que la adaptación se pueda construir en el futuro. Esa es en general la forma en que encaramos esta pregunta. Pero los temas de marina hay que hilar muy fino porque es muy complicado, porque cuando los costos se empiezan a ir de escala, la mayoría de los desarrolladores aceptan más riesgo que el que los ingenieros desearíamos. Ok,
Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Seguimos con algunas preguntas. O sea, a lo mejor hay dos preguntas, una de Leandro Pitón Estrafase y otra de Santiago Prota, que vienen un poco en línea, y es un desafío que a lo mejor lo ves desde la distancia, pero es si tenés alguna sugerencia o algunos lineamientos en cómo se pueden planificar una marina o un puerto deportivo frente a los grandes cambios económicos e inestabilidad económica imperante en la región, principalmente en Argentina, y bueno, a lo mejor dentro de esas posibilidades el desarrollo de puertos de escala intermedia, como puede ser un puerto entre la zona del Río de la Plata y Mar del Plata. Sé que no son preguntas fáciles, Esteban. Al final de cuentas, el proceso es siempre el mismo. Lo que me están preguntando es una solución. La solución surge de estudiarla y masajearla y darle vueltas y darle vueltas. La forma de encararlo es que la volatilidad económica es una realidad en algunas partes del mundo, no solamente en la Argentina, y eso hay que tenerlo en cuenta muy, muy cuidadosamente, y a veces hay que esperar a que se den determinadas condiciones, y hay cuando hay mucho riesgo, en general, es bueno no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, los proyectos que tienen más canastas, los proyectos que pueden distribuir el riesgo, los proyectos que pueden tener distintas fuentes de ingresos y que si una no funciona, puede funcionar la otra, tienen más probabilidad de éxito. Entonces, la respuesta súper corta es que para plantear un proyecto en esa zona que es complicada porque tiene transporte de sedimento, entonces va a necesitar una infraestructura habilitante cara y un costo de mantenimiento importante. Hay que encontrarle todos los ángulos posibles para generar ingresos y obviamente el componente comercial e inmobiliario probablemente es imprescindible. Uno no puede plantear en un lugar donde el costo de infraestructura y el costo de mantenimiento va a ser muy alto y los ingresos de una única actividad fluctúan mucho, exigirle al proyecto que solamente se concentre en una función. Y después está el mecanismo que me viene dando vuelta a la cabeza desde que estoy trabajando en Perú, que yo creo que es aplicable tanto en Perú, Ecuador y Chile, que es donde hay, que quizá no sea aplicable para esta zona entre Buenos Aires y Mar del Plata, pero que sí sea aplicable en otras partes de la Argentina, donde haya algún proyecto donde hay infraestructura náutica de interés público, no necesariamente recreativa, puede ser de puertos de pesca tradicional o alguna otra actividad fuerte comunitaria, con un elemento turístico adicional en donde una autoridad de gobierno puede decir esto es inversión pública con un beneficio público directo a la comunidad local, porque todos los mecanismos de implementación de quienes van a beneficiarse del proyecto como operadores, como beneficio directo del proyecto, son cooperativas o empresas de la comunidad local. Y un tercer componente privado puramente recreativo, quizás con un elemento inmobiliario asociado en la parte de atrás. Y ese tiene que contribuir su parte, pero no va a pagar todo el costo de infraestructura habilitante. Y entonces ahí, lo que decía antes, si uno puede armar un proyecto más grande, puede dibujar el límite, identificar los contornos de un negocio rentable y el resto ver cómo se asigna. En el caso que contaba yo, donde aprendí yo, de donde saqué yo esa conclusión, era todo un proyecto privado y se le asignaba a los elementos residenciales inmobiliarios y comerciales inmobiliarios.
la misma forma de pensar se puede hacer para distribuir proyectos privados y públicos. La otra variante que no tiene nada que ver con la pregunta, pero me acordé que también es un ejemplo bastante único de la Argentina, sumamente interesante, que se viene desarrollando desde hace ya muchos años. Y es, a partir de un momento, la verdad no sé cuándo, las concesiones de clubes de yates en el Delta, que eran privadas y eran para clubes privados, entonces si uno no era miembro del club, prácticamente tenía restricciones al acceso a esa infraestructura, pero eran concesiones. Y cuando se vencieron las concesiones, no se renovaron. Y se empezaron a transferir a un ente público-privado en el que la Asociación de Fabricantes de Embarcaciones de Recreación y Turismo participan, la CASEL participa en esa sociedad. Y entonces se empezaron a reorientar esas infraestructuras a un uso público, de acceso público, no de miembros del club. Y eso es algo sobre lo que yo no conozco demasiado, pero sería un interesante caso de estudio si hay alguien que pueda recopilar la información de cómo evolucionó, porque es una situación que se va a dar en otros países de América Latina y que probablemente la Argentina fue uno de los primeros en crear estas concesiones hace muchos años, con periodos de concesión muy largos, pero que eventualmente tomaron la decisión política de no renovarlos y generaron una circunstancia bastante distinta e interesante. Me fui por las ramas, pero... No, está bien, Esteban, creo que es interesante. Naturaleza. Por lo menos todos en las imágenes aparecen con caras de interés. Concentración y de interés en los temas que estás compartiendo. Perdón. No. Buenísimo que desde Miami estés tomando mate, es un lujo. Bueno, por otro lado tenemos dos preguntas que vienen desde Costa Rica, aparte de todos los agradecimientos que han venido desde allá. Es un placer contar con estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y preguntaban qué actores, tanto en marinas públicas como privadas, considerás que son relevantes para un planeamiento adecuado, y cómo han sido, digamos, esos grupos de trabajo en donde realizaste los proyectos o qué experiencias has tenido. Nos quedan después dos preguntas, Esteban, por eso te lo aviso, y nos quedan 10 minutos. Así que si las haces un poquito más sintéticas, podemos llegar a todas. Bueno, ¿cuál es la pregunta de vuelta? La pregunta, ¿qué actores involucrar en la planificación de una marina? Hay que involucrar a todos los que sean relevantes, y la verdad que es una pregunta con demasiadas respuestas. Si el proyecto es privado o el proyecto es público puede ser distinto. Para mí es muy importante que todo se vuelque al planeamiento físico en forma muy, muy rápida desde el comienzo. Cuando se sale de la idea a un anteproyecto, de una idea que está flotando a un concepto, tiene que estar dibujado. Para estar dibujado tiene que haber ingenieros y tiene que haber urbanistas. En general, ese es el núcleo hiper básico. Obviamente, cuando yo digo ingenieros, son diseñadores. Alguien que entiende el mercado, que entiende el planeamiento de marinas, que entiende la ingeniería, que entiende los temas ambientales. Y como yo hago todo esto, tengo la deformación mía de que yo pienso lo que yo hago y yo necesito el apoyo del arquitecto, del urbanista, del paisajista. Hay que tener a alguien también, dependiendo del tipo de proyecto, haciendo los números del negocio inmobiliario y haciendo la evaluación equivalente al negocio inmobiliario. Pero todo depende del proyecto. En un proyecto público tiene que haber una componente de planeamiento, tiene que haber una componente
de planeamiento físico. Tiene que haber una componente de diseño de marinas, tiene que haber una componente de urbanismo, pero tiene que haber una componente de interés público mucho más importante. Y uno de los temas de la segunda charla es cómo incorporar a la comunidad local en el proceso de planeamiento. Cuán público puede ser el proceso de planeamiento. Y eso puede ser muy, muy distinto a los proyectos públicos y privados. Entonces, bueno. Perfecto, Esteban. Yo creo que Vamos a ir es un buen disparador para entusiasmar al resto de los para seguir participantes en la segunda charla. Así que todos los que participaron en esta charla, a través de la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y socios de Pianca Argentina, van a recibir la invitación para esta segunda charla de Esteban, que ocurrirá en las próximas semanas. Así que esto continúa. Tenemos unas últimas dos preguntas. Una en el tema balizamiento y ayudas a la navegación para puertos recreativos o deportivos y marinas. ¿Alguna consideración puntual, específica que quieras aportar o algo donde se trate en algún grupo de Pianc? No lo tratamos que yo recuerde en ningún grupo de Pianc. Probablemente haya alguna sección que toque ese tema en el grupo de trabajo de diseño de marinas. Es un grupo de trabajo que se armó muy ambicioso con 5 partes, de las cuales se publicaron solamente 3, y el diseño geométrico está en una parte que todavía no se publicó. La verdad no me acuerdo de memoria dónde está la parte de balizamiento, pero en algún lugar de esa gran iniciativa debe estar. Lo que sí es sumamente importante desde el planeamiento conceptual es identificar el acceso navegable. Y no se imaginan ustedes la cantidad de veces que he visto diseños de colleras que protegen de olas y no permiten el acceso navegable a la embarcación de diseño. Entonces, el acceso navegable y la protección de olas son dos aspectos que no apuntan en la misma dirección y que hay que evaluar en forma permanente. Tengo algún dibujo de algún diseño recibido de un consultor en el que lastima la vista. Está bien, está bien. Eso dejémoslo para otra oportunidad. Es solamente la anécdota, ni siquiera lo vamos a contar después. Sí, ahora con esta situación de la pandemia cuesta mucho hacer el café después de la charla para compartir estas experiencias, pero esperemos que en un futuro cercano lo podamos hacer y compartirlo. Por último, Esteban, pedían algo de orientación en lo que se refiere a los espacios terrestres y la planificación de espacios terrestres de marinas y puertos recreativos, principalmente cuando están emplazados en los centros de ciudades o poblaciones. Entonces, ¿qué consideraciones en la planificación de espacios terrestres? Principalmente a la accesibilidad terrestre, estacionamientos, etcétera. Bueno, sobre cantidad de espacios de estacionamiento, hay normas y guías. Es un tema que muchas veces se discute bastante a nivel permisología, a nivel autorizaciones municipales, pero sobre eso hay guías. Es en interés de la Marina tener ese acceso público, y normalmente es en interés de la Marina tener elementos de desarrollo en tierra que conecten, que permitan el acceso, porque al final de cuentas eso genera ingresos. En algunos casos hay que segregarlos un poquito, separar la parte más pública, donde hay determinado tipo de actividad, y la parte más privada, donde queremos la parte recreativa o residencial estar más tranquila. Pero en general eso se resuelve razonablemente bien a nivel urbano cuando no tenés la necesidad de marina seca o servicios. Entonces, la marina seca, por el volumen del edificio del dry stack y el área de servicios, por todo lo que significa la actividad industrial, generan mucho más problemas.
a pesar de que Argentina es uno de los pioneros en trabajo arquitectónico, no el único, pero tiene ejemplos impresionantes del trabajo arquitectónico en edificios de guardería náutica. Perfecto. Bueno, creo que con esto, Esteban, damos por concluida la presentación y la charla del día de hoy. Quería preguntarle al ingeniero Escalante, como director de la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria, si él quería hacer un cierre final sobre esto. Así que, Raúl. Gracias, Pablo. Bueno, primero que nada, agradecer a Esteban. Ha sido realmente una charla muy enriquecedora. Creo que al margen de los aspectos específicos de Marina, ha dado conceptos generales de planeamiento que son válidos para todas las etapas de planeamiento de cualquier actividad. Y también agradecer a los participantes, que han sido numerosos y han seguido efectivamente toda la charla con muchísima atención. Vamos a estar expectantes de la convocatoria a la segunda reunión, que entiendo que va a tener, si no los mismos, más participantes que esta que estamos terminando. Y creo que nos alienta esta primera experiencia que hemos hecho con esta charla a planificar otras charlas para el futuro. Indudablemente este mecanismo de trabajar por Zoom, que era 2 meses atrás era desconocido, para nosotros por lo menos está dando muy buenos resultados para este tipo de comunicación con gente de todos lados. Y en ese sentido agradezco la participación de la gente de Costa Rica, que vos invitaste, y también la participación de la gente de Chile, especialmente a Raúl Oberreuter, que ahí está contento saludando con las manos. Creo que es una iniciativa, le tenemos que agradecer a Pablo el haberla impulsado, y que vamos a intentar continuarla con tu segunda charla y con otras. Y nuevamente un agradecimiento grande por tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes, el placer fue todo mío. No, buenísimo, Esteban, buenísimo, Raúl. Un parroquial o una pequeña anuncio. Obviamente estará la segunda charla de Esteban Biondi, la continuación de esta, organizada por la Universidad Nacional de Costa Rica, en las próximas semanas, como ya anunciamos. Y también queríamos anunciar que el día 23 de junio, si todo va bien e Internet y la conectividad mundial nos sigue permitiendo disfrutar de estos eventos, el ingeniero Raúl Oberreuter desde Chile también estará dando una presentación para la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria y profesionales de PIANC en la región sobre el tema de caletas pesqueras en Chile, la experiencia que han tenido y su integración con Puerto Ciudad en los distintos entornos del país trasandino, que nosotros bueno, tenemos como un vecino compartido y bueno, con colegas de mucho tiempo. Así que el 23 de junio no se pierdan esa oportunidad, así que queríamos invitarlos y también anunciarles para que tengan presente esa fecha. Con eso damos por concluido el evento. Desde ya, muchísimas gracias. En total hemos sido cerca de 50 participantes en el día, así que ha sido un gusto. Y cualquier consulta desde PIANC Argentina, la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios, la Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, estamos siempre a disposición para tratar de fomentar este tipo de difusiones y compartirlo entre todos. Los que quieran participar en PIANC en temas de navegación de recreación, tienen una oportunidad única. Ya lo conocen a Esteban, él es el presidente de la comisión, y le faltan delegados de América Latina que quieran participar a nivel internacional en este tipo de actividades. Las puertas están abiertas, el correo electrónico de Esteban va a estar a disposición, solamente tienen que inscribir si están entusiasmados o tienen ganas,
Como saben, las nominaciones siempre son canalizadas a través de las secciones nacionales de PIANC, por ende también está el ingeniero Escalante, donde se canaliza cualquier potencial nominación, así que los invitamos a participar. También están los grupos de jóvenes profesionales de toda la región, y para ello están todos invitados. Entonces, quedamos a disposición y muchísimas gracias. Bueno, damos por concluido el evento, así que estamos conversando en las próximas semanas. Sí, una ronda de aplausos virtuales así a la distancia en las cámaras. Gracias, gracias Esteban. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Que tengan una buena semana.